Hola. Bueno, habíamos estado hablando de que no nos podíamos alimentar bien si no habíamos dormido bien, ¿vale? Es muy importante para que luego el cuerpo no nos pida alimentos bueno, pues, de energía inmediata. Vale, pues entonces, poneros que dormisteis fatal esta noche y nada, suena el despertador por la mañana y no sois capaces de levantaros. Eso me pasa a mí montones de veces. Pues nada, tips para poder activarse y levantarse para empezar el día. Bueno, pues abrir las cortinas. Abrir las cortinas o salir al sol, bueno, a la luz, los que tengáis sol. yo tendría que ser a la luz. ¿Qué pasa? Que esto corta la melatonina. Yo lo que hago es que en cuanto suena el despertador me calzo, cojo al perro y me salgo a dar una vuelta con él de 15 minutos para, bueno, pues para que se me reactive otra vez el cerebro. Eh, Esto despierta mucho mejor que cualquier café, ¿vale? Bueno, otra cosa. Tomaros un vaso grande de agua con unas gotitas de limón. O los que sois fans, como yo, por ejemplo, del vinagre, que a mí me encantan pues las aceitunas en vinagre, los pepinillos en vinagre, tal, con unas gotitas de vinagre de manzana, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto ayuda al hígado, a desintoxicar el hígado y al sistema digestivo a ponerse en acción. Lávate, otra cosa, por ejemplo, que se puede hacer, lávate la cara con agua fría o si eres de los valientes, pues nada, te metes en la ducha y te das una ducha a ver, con 30 segundos más que suficiente. O te lavas la cara también unos 30 segundos. ¿Por qué? Pues porque esto te activa la circulación y entonces, bueno, el organismo ya se nos activa. Y luego, muy importante, hazte un desayuno inteligente. Un desayuno inteligente, ¿qué significa? Que sea anti-antojos. Anti-antojos. Lo explicábamos en el vídeo de dormir, o sea, de dormir mal, que esto, bueno, pues el cerebro va a poner, o sea, necesita energía y entonces pues lo que hace es energía inmediata, azúcares y carbohidratos. Esos son los anti-antojos, ¿vale? Entonces, que sean a base de proteínas, por ejemplo, pues, no sé, huevos, un yogur griego, tofu salteado. Luego también que tengan fibra, pues una tostada integral, avena, la fruta con cáscara también, y grasa de la buena. Grasa de la buena, que es pues manteca de cacahuete. Aquí, por ejemplo, en España no se encuentra mal, no es muy común, pero podemos comer nueces o también aguacate. El aguacate es grasa buena. Nos hacemos una tostada de aguacate con unas nueces y listo. ¿Por qué esto? Porque hay que evitar los desayunos a base de azúcares, por ejemplo, que aquí siempre fueron muy comunes, pues las galletas, el pan blanco, un jugo de naranja o de cualquier otra cosa, de cualquier fruta, me refiero, que son ricos en azúcares y que entonces esto lo que hace es que sean unos desayunos con mucha, o sea, te sube la glucosa y luego te entra el hambre después. Entonces luego, otro tip que también funciona muy bien es el movimiento, ponerse en movimiento. Con 5 o 15 minutos es más que suficiente, ¿vale? Una caminata, pues por ejemplo lo que os decía de salir a caminar con el perro por la mañana temprano, o movimientos de articulaciones, también nos viene bien.
¿Qué pasa? Que esto baja el cortisol, que es la hormona del estrés, nos ayuda a relajarnos y nos aumenta el estado de ánimo, nos sube el estado del ánimo. Luego, o sea, esto nos sirve, por ejemplo, pues para que el cuerpo manda el aviso de que, venga, que hay que arrancar, que hay que empezar a funcionar. Luego, café. Sí se puede tomar café. Yo, por ejemplo, no soy de cafés, pero bueno, se puede tomar el café, pero siempre después, un rato después de haber desayunado, ¿vale? Y luego también ayuda mucho pues, el levantarte y hacer una pausa mental. Cierras los ojos y haces, por ejemplo, 6, bueno, quien dice 6, dice 8 respiraciones profundas. ¿Qué pasa? Que esto ayuda a... es un mini reseteo donde baja la ansiedad y aumenta la atención. Al aumentar la atención, aunque hayas dormido mal, bueno, pues te ayuda a funcionar durante lo que es el día mucho mejor. Y luego, por ejemplo, el resto del día come entre 3 y 4 horas para no, bueno, pues para evitar atracones, porque el cuerpo te va a pedir pues eso, subidas de energía rápidas, que va a ser a base de azúcares refinados, de ultraprocesados, más que nada porque, bueno, a ver, si veis si veis el vídeo de dormir mal, lo vais a entender perfectamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego, después de comer, seguramente que si dormisteis mal, os va a entrar el sueño. Si dormís una siesta, los que podáis, de, por ejemplo, 20-30 minutos, lo que pasa es que ya no pasadas las 4 de la tarde, ¿vale? Porque si no os va a interferir luego cuando vayáis a dormir por la noche. Pues esto también os puede ayudar bastante, ¿vale? Venga. Pues nada, si os ha gustado lo que os he explicado, suscribiros, dar like, hacer comentarios, decirnos lo que a vosotros os sirve. Más que nada, pues eso, porque al final todas tenemos que ponernos a funcionar, aunque no hayamos pegado ojo en toda la noche. Venga, hasta luego, chao.